Buen día para todos, mucho gusto. Mi nombre es Juan Prieto, soy intermediario de riesgos laborales de la compañía JPL Prevencionistas. El día de hoy vamos a ver una asesoría relacionada con primeros auxilios. La vamos a dividir en dos partes, así que espero la primera parte sea de interés para ustedes. Un excelente día. Les habla Camilo Góngora de parte de JPL Prevencionistas, sus intermediarios de riesgos laborales. El día de hoy vamos a hablar de manejo de botiquines y qué debe contener mi botiquín adicional a esto, cómo utilizar los elementos que están en el interior. Primero vamos a hacer referencia a la resolución 0705 del año 2012. Esta resolución me habla de los botiquines que deben tener los establecimientos comerciales según los metrajes o los metros cuadrados. Si tenemos de 0 a 2000 metros cuadrados, deberíamos tener un botiquín tipo A. Si es de 2000 a 15.000 metros cuadrados, un botiquín tipo B. Si es por encima de los 15.000 metros cuadrados, el botiquín que deberán tener es tipo C. Los elementos varían según pues las necesidades y en este caso, como les digo, lo grande o los metros cuadrados que tenga un establecimiento comercial. ¿Qué pasa? ¿Qué debemos tener en cuenta? Que en nuestras empresas, compañías, podemos tener 3 personas, 3 trabajadores, 5, 10, 15, 20, 100. Pero ¿cómo debemos armar nuestro botiquín? ¿Qué debemos considerar o qué debemos tener en cuenta? Primero, para considerar o tener en cuenta, son los riesgos a los cuales están expuestos nuestros trabajadores. Me explico. Si yo tengo un botiquín en una oficina de 5 personas, ¿qué elementos deberé tener? Si tengo un botiquín en una obra de 5 personas, ¿qué elementos deberé tener? Tal vez el de obra deberá tener muchos más elementos. Entonces, esa consideración de cada compañía o empresa, comprar dichos elementos. Bueno, pero podemos tomar como referencia esta resolución 0705. Cabe resaltar que también es según el número de trabajadores. Igual, si usted tiene una obra, una construcción, un proyecto y tiene más de 50 personas, usted no deberá tener los mismos elementos si tiene 10 personas. Entonces, asimismo, armamos o ajustamos nuestro botiquín. Debemos tener esto siempre presente o siempre claro. El botiquín de primeros auxilios lo deberá manejar normalmente los brigadistas o las personas que tengan conocimientos básicos en primeros auxilios y que sepan cómo utilizar o cómo usar cada uno de estos elementos. ¿Listo? Entonces vamos a entrar a revisar qué elementos básicos tiene un botiquín. Encontramos las vendas elásticas, estas de 5 por 5 yardas. ¿Para qué sirve una venda elástica? Una venda elástica nos sirve para inmovilizar como tal una extremidad y limitar el movimiento de esa extremidad. Listo, es importante resaltarlo. Ejemplo, una persona va caminando, se tronchó el pie como llamamos o sufrió un esguince. Entonces, ¿qué hacemos? Inmovilizar para que la persona no siga moviendo el pie de la misma manera y no genere afectaciones mayores. Adicional a esto, las vendas elásticas me sirven para generar o hacer presión en una herida. Me explico. Si yo tengo una herida en la pierna o en el brazo y para no estarme sosteniendo todo el tiempo, ¿qué hago? Pongo un apósito, ¿sí? O pongo una gasa y con la venda lo que hago es sostenerlo. Entonces para eso nos sirven las vendas elásticas. También tenemos el esparadrapo o el micropor, que básicamente cumple la misma función, pero debemos tener en cuenta algo, y es que el esparadrapo me ayuda para fijar elementos en zonas del cuerpo donde surja mucho movimiento. Por eso el esparadrapo pega o ajusta mucho más que el micropor. Voy a poner un ejemplo. Si en algún momento usted tiene una lesión en la cara y necesita ajustar algo, ¿sí? Llamemos una gasa en esa lesión que tuvo en la cara, ¿qué va a hacer? Va a utilizar esparadrapo. ¿Por qué? Porque el esparadrapo pega o se adhiere mucho más a la piel que el micropor. Pero si usted tiene una herida en su brazo o antebrazo, ¿sí? Y que no genera tanto movimiento, usted puede utilizar un micropor. Es la gran diferencia que tenemos. Para retirar el micropor es mucho más sencillo que para retirar el esparadrapo. Tenemos los bajalenguas o palos de paleta, como le llaman algunos. Los bajalenguas nos sirven cuando una persona tiene una lesión, una fractura en alguno de los dedos. Es la labor principal para la cual se utiliza, para entablillar o inmovilizar como tal. ¿Listo? Para eso se utilizan. No se utilizan para que abra la lengua y venga yo miro, porque así lo utilizan en el médico. ¿Listo? Pero nosotros, como somos brigadistas, solo para brindar un primer auxilio y que no sufra lesiones mayores. Bueno,
Tenemos aquí las gasas, tenemos algodón. El algodón se utiliza para limpiar, retirar elementos. Cabe resaltar que el algodón, llamemos que es muy volátil, que en algún momento se pega o se adhiere muy fácil a la piel, por lo tanto no se recomienda utilizar directamente en heridas. Se recomienda más utilizar gasas, más que todo gasas estériles, que no estén abiertas. Las gasas estériles se utilizan para ubicar en las heridas que las personas tengan en la piel. Voy a hacer una recomendación. Si usted tiene una herida, usted no va a abrir la gasa y ponerla directamente en la piel. ¿Por qué? Porque después la persona llega a la casa o usted llega a la casa y ¿qué pasó? Va a revisar cómo está la herida y la gasa se le pegó en la piel. Por eso nunca deberá ubicarla directamente en la herida. Antes de ubicarla, ¿qué debe hacer? Humedecerla. ¿Con qué la puedo humedecer? Inclusive con agua. Bueno, miremos qué más tenemos por aquí. Tenemos el alcohol antiséptico. ¿Para qué nos sirve el alcohol antiséptico dentro de nuestro botiquín? El alcohol antiséptico se tenía la creencia que era para desinfectar heridas. Sí, actualmente tal vez nos puede llegar a funcionar si no tenemos nada más para desinfectar, pero preferiblemente se recomienda utilizar yodopovidona o en algún momento isodine solución. ¿Listo? Porque el isodine espumas para lavar, el solución desinfectar. ¿Por qué no se utiliza el alcohol o no se sugiere que se utilice el alcohol directamente en heridas? No se sugiere porque las personas cuando tienen una herida y usted le aplica alcohol, ¿qué sienten? Sienten rojo, sienten dolor, ¿sí? Sienten un ardor. ¿Y qué pasa? Que en algún momento esto lo que está haciendo el alcohol lo que hace es quemando o irritando las capas de la piel. Por eso es importante que usted cuando aplica, ¿sí? Aplica algo en una herida, no sea alcohol. ¿Listo? Entonces eso nos remontamos a antes, cuando usted se raspaba y llegaba a la casa, estaba su mamá, su papá, la persona que estuviera con usted, y ¿qué pasaba? Le aplicaba alcohol en la herida, con una gasa o con un algodón. ¿Y usted qué sentía? Mucho dolor, ¿cierto? Y le decían, tranquilo, que eso le quema o le duele porque le está sanando. Era falso, ¿listo? Para eso tenemos otros elementos que no generan la misma reacción que genera el alcohol. Entonces, ¿para qué sirve el alcohol? Puede servir para desinfectar elementos que vayamos a utilizar en un primer auxilio. Me explico. Estas gasas que tengo acá, digamos que uno de estos paquetes está abierto y ya no es estéril, ya no está desinfectada. Entonces, ¿qué hago yo? Antes de ubicarla, la deberé desinfectar. Y esa es la función que cumple el alcohol al interior de un botiquín. Bueno, tenemos este que se llama el inmovilizador cervical. Sí, el inmovilizador cervical pues básicamente se utiliza cuando una persona puede llegar a tener una lesión en las vértebras superiores o en el cuello o inclusive en la cabeza y necesita generar que la persona no mueva la cabeza. Bueno, o también le llaman cuello ortopédico.